todos acá. Estamos en vivo, ¿no? Vamos a salir en vivo, por favor. Por favor, si tienen ustedes megas, la señal de APAC TV, de Facebook, APAC TV, para que comenten, saluden. Suma chishiguta charipasunchi tukuj kumbakuna rikukuna kay APAC TV fangagupi ña wayrama llukshinakpanchi kikimba rikuchiwkunawan llaktapi en el Llamón niskawan kayukunapimi astaka barriokunata riqsinakpanchi kay shuk hunkayukmanta ña kutin kay hunkaykupi kay punllakupi riqsikripanchi barrio na Ciudadela nisha Ciudadela 31 de octubre niskata chaykutami riqsiripanchi chaykupami Mashi Jimena ña shuk pushak mashiyukunawan kay Coliseo niskapi o sede niskapi kay Ciudadela 31 de octubre niskapi kapan. Mashi Jimena imanashta kapanchi. Bien, pese a la lluvia, al frío, pero estamos muy bien aquí en la sede de la Ciudadela 31 de octubre. Los moradores ya nos reciben aquí para conocer, para dar a conocer a ustedes, seguidores de APAC TV, sobre lo que prestan aquí, los servicios que hay aquí en la Ciudadela 31 de octubre, para que usted no se vaya a otra parte, para que no vaya a otras provincias, para que no vaya a otros países. Aquí mismo tenemos las cosas para consumir y que se dinamice la economía del sector del Ecuador, de la provincia de Imbabura, del cantón Otavalo. Así que visitando Llactapi en el Yamor, a la Ciudadela 31 de octubre. Vamos a conversar con las personas, los dirigentes que lideran este sector para conocer las necesidades, para conocer qué proyectos tienen, qué han hecho, qué obras han conseguido, qué es lo que hace falta en este sector. También vamos a conversar con las personas que saben de la historia, la memoria, cómo se originó, quién construyó esta Ciudadela 31 de octubre. Además, líderes juveniles, líderes de mujeres también y los emprendimientos, para que usted sepa qué ofrecen aquí. Así que vamos, Ramsey, agradecemos, dígame. Sí, vamos, sí, pero que el Ramsey, gracias Edison, pero que el Ramsey haga una toma primero de los moradores de la Ciudadela 31 de octubre que están con las banderitas azul, rojo y verde, los colores distintivos de la bandera de Otavalo. Ahora sí, nos vamos a estudios. Chasnami rikunakpanchi ña shuk mashiyukuna imashinata niqparka Mashi Jimena paywan rimagripanchi imashinata wakimbi llakiyukuna tiapan wakimbi jovenkunapi sumak yuyaykunata tiapan chasnami ashaguta riqsispa kawripanchi ña kutin tigramunripanchi ashaguta ñukanchikpa aporte a la sociedad nishkata rikuspa tigramunpanchi. Catzahuarus Basune, Ecuador, Cara, Colombia. Autuam Guinea, Puramay, Cuaji, Stam, Ungal, Calvarus, Cara, Cualdus Puramakpas. Agua Tuam Tundo. Katza, Ungal Guinea, Calvain, Wanmakte, Tuamakpas.
los abuelos, con nuestros padres, con nuestra patria, con los amigos, con los maestros, con los vecinos, con la naturaleza, con los animales. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari. Ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Llaqtapi en el Yambur Niscaguta Rikunajpanchi, Kunampunjagomi, Ciudadela, 31 de octubre, Tajixripanchi, Kai Otavalo Copichaigupami, Mashi Jimena, Nyashuk Mashi Ukunawanchi, sede Niscapi Capan, Ciudadela, 31 de octubre. Mashi Jimena, Kikingua Catipanchi. Gracias, Edison. Gracias en estudio y a los seguidores de APAC TV, medio de comunicación comunitario con más de 67,000 seguidores y llegamos casi al millón de alcances ya. Alcances, sí, estamos ya con casi 1 millón de alcances y nos sentamos aquí cómodamente junto a la vicepresidenta de la Ciudadela 31 de octubre, la señora Marta Betancourt, para conversar con la señora Marta, lo que decíamos, las necesidades que tienen aquí en la Ciudadela 31 de octubre. En primer lugar, gracias por recibir a APAC TV en la sede, en la casa de ustedes, por abrir las puertas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a su pregunta respondiendo, yo digo que tenemos muchas necesidades en la Ciudadela, pero al momento las más importantes que estamos trabajando desde el año anterior pidiéndole al municipio es iluminación para el parque y bancas. Y bueno, pues una de las cosas, y también en la parte de arriba tenemos problemas con la calle donde está la escuela, que muchos de los adoquines se están perdiendo y también hemos pedido al municipio desde hace 2 años, enviando oficio tras oficio, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Hay aguas de lluvia que están pues destruyendo las calles en la parte de la Ciudadela, en la parte de arriba. Entonces, estas son las prioridades que tenemos al momento. En la segunda etapa ¿no? La segunda etapa, pasando la E35. Ahí es el problema que me parece que siempre ha habido ese problema de las aguas lluvias, que hay inundaciones también. Sí, ha habido muchos problemas de inundaciones en casas de vecinos y pues eso se ha habido sucediendo por muchos años porque parece que, bueno, soy nueva, hace 5 años que vine a la Ciudadela, pero la historia lo sabe la expresidenta de la Ciudadela, que parece que cerraron muchas alcantarillados en la parte de arriba de Yambiro. Entonces, en vez de ir las aguas a la quebrada que salía a San Juan, ahora toda la agua de lluvia viene a la Ciudadela 31 de octubre. Obviamente, pues eso está afectando a todos los moradores de la Ciudadela. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna solución. Ese es el pedido más fuerte que tienen ustedes. Pero parece que los pedidos anteriores sí surgieron efectos, creo que pusieron también rompevelocidades para evitar que el agua ingrese a las casas, sí. Pero no es suficiente eso. No es suficiente eso porque todavía tenemos el agua de lluvia que viene que está destruyendo las calles, ¿no? Como las calles que está en el Colegio San Luis, ¿no? Y también es muy peligroso para los niños
que ya vendrán a la escuela, ¿no? Y entonces, sí, hemos puesto los rompevelocidades que nos ha ayudado bastante, ¿no? Para que el agua de lluvia no entre tanto a las casas, que había mucho problema de inundación, pero pues no es suficiente. Necesitamos el trabajo más fuerte que comience desde arriba de la avenida de Yambiro. Sí, que se abran esas alcantarillas o que se mande el agua de lluvia a donde tengan que mandarlo, pero pues ese es el pedido al municipio. Permanente este problema. Nos vamos a acercar a donde el señor Hugo de la Torre, quien es vocal también de aquí de la Ciudadela 31 de octubre. Don Hugo, buenas tardes. Nuevamente también gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de la Ciudadela 31 de octubre, este sector que es tradicional también, ¿no? ¿Qué problemas más tienen, aparte de lo que decía la señora vicepresidenta, de las aguas lluvias, las aguas que ingresan a los hogares? ¿O ustedes qué proyecto han presentado a las autoridades para solucionar este problema? Muchas gracias por la presencia de este medio, que podemos llegar a la ciudadanía. Aparte de eso, hay el problema de que justamente, como usted acabó de decir, la autopista pasa por medio de nuestra ciudadela. Sería prudente construir un paso peatonal que nos permita vincular la parte de arriba con la de abajo, porque hay jóvenes, hay niños, habemos personas de la tercera edad que los semáforos no son suficientes, realmente. Ponen en peligro, y un vecino justamente con su esposa sufrió un accidente. Lamentablemente, el vecino falleció y la esposa sufrió heridas graves. Realmente es urgente hacer eso, sobre todo si ya volvemos, esto de la pandemia se normaliza y va a haber concurrencia al Colegio San Luis, como usted sabe, es una masiva concurrencia de jóvenes al Colegio San Luis. Y hay el colegio y casi al frente hay también la escuela. Claro, la escuela, el colegio, el jardín. Entonces, los niños y los jóvenes están expuestos al peligro del tráfico, porque realmente los vehículos transitan por la vía a velocidades demasiado altas. Yo creo que sobrepasan lo permitido por la ley de tránsito. Realmente superan los 50 kilómetros por hora de un semáforo a otro. Entonces, en vez de, tratan de coger un verde a como dé lugar, sin fijarse de los derechos que tenemos los peatones para cruzar la vía. Son 3 carriles en una dirección y 3 carriles en la otra dirección. Es complicado realmente cruzar de un lado al otro sin las debidas precauciones, y inclusive teniendo las precauciones que se puede tener. Porque ahí están los semáforos, pero al ser con tantos carriles, el tiempo del semáforo de cambio de luz a veces no alcanza y toca salir corriendo, ¿no? No da tiempo, y sobre todo los fines de semana o los feriados, esa vía se satura completamente de autos. Es realmente un problema. Yo creo que ya es hora de pensar en la verdadera ruta de circunvalación de Otavalo, que no puede pasar una ruta de circunvalación por media ciudad. Eso nomás sería mi pedido. Pero ustedes han gestionado este paso peatonal ante las autoridades. Cuando se construyó la E35, ustedes solicitaron a las empresas constructoras, al Ministerio de Obras Públicas, para que hagan constar los pasos peatonales. Sí, realmente se hicieron algunos pasos peatonales, pero en la parte de abajo, lo que concierne a la Universidad de Otavalo, más arriba en el Banco Internacional, en el Colegio Otavalo, sí, realmente se hicieron ahí, pero se descuidó este sector de arriba de nuestra ciudadela, de Santiaguillo, de La Joya y de Puñaro. Prácticamente no colocaron los semáforos, y eso que iban a cerrar inclusive los accesos
tanto vehiculares como peatonales, y gracias a la gestión de los líderes en ese tiempo, tanto de las comunidades de arriba como de los barrios de abajo, pudimos lograr de que se permita la circulación de los autos, si no era complicado, ni a pie ni en carro se podía ingresar allá. Entonces, eso sí, sería bueno por lo menos empezar con planificar algo, con un diseño previo, qué sé yo, algún tipo de esas cosas. Eso sería urgente porque ya, qué sé yo, en unos pocos meses más ya el problema va nuevamente a notarse y a sentirse, y no quisiera que vidas de jóvenes y de ancianos estén en peligro en el tiempo de que se reanuden las actividades normalmente. Pues bueno, muchas gracias a ustedes, conversando sobre las necesidades con la dirigencia de aquí de la Ciudadela 31 de octubre, la señora Marta Betancourt y el señor Hugo de la Torre, vicepresidenta y vocal respectivamente. Las autoridades nos están mirando y esperamos que también ustedes presenten los proyectos respectivos o la planificación o los deseos, los sueños que se tiene también, ¿no? Para que se empiecen a hacer y que vengan a inspeccionar por lo menos y que den una esperanza para la Ciudadela 31 de octubre. De acuerdo a la planificación que nosotros teníamos y coordinando con el presidente y con la señora coordinadora de aquí de la Ciudadela 31 de octubre, teníamos que irnos en este momento a la casa de don Patricio Proaño, quien nos iba a contar o nos va a contar sobre la historia, la memoria que encierra este sector. ¿Qué familias primeramente primeritos habitaron aquí? ¿Quiénes construyeron la Ciudadela 31 de octubre? ¿Cuál fue ese proceso organizativo? Pero por la fuerte lluvia que está cayendo en este sector, nos vamos a cambiar. Vamos a cambiar la planificación y le iremos a visitar, don Patricio, usted que nos está viendo a través de APAC TV. Vamos en un tiempito, unos 20 o 30 minutos más, vamos a estar en su domicilio para conversar sobre la historia que tiene la Ciudadela 31 de octubre. Y aquí están emprendedores, están dirigentes estudiantiles, deportistas, con ellos vamos a conversar enseguida. Nos vamos al estudio y vamos a gritar, pero antes de irnos al estudio, ¡que viva Otavalo! ¡Que viva la Ciudadela 31 de octubre! Chasnami Uyanajuparcanchi, aquí hasta Zakio, Kajikuripan, Nipanca, Ciudadela 31 de octubre, calle Panamericana, Nipanchinachu, Chaigopi, Wakimika. Karu kunap japispa yali panja nipang wanyu kunap tiapaskan nipang chaypi misung puente guta ministinajong nipang chasna guta uyaspa kanahu panchi asa guta rixispa kay Ciudadela 31 de octubre Otavalo ocupi ñakuten ripanchi ñukanchipa apoyo kunata espacio publicitario nipanchi nachu paykunami yanapaspa kapan kasna programa kuna yaktapi en el Yamur Guayrama rixispa kachun tigra panchi. Un lugar tradicional le espera en Otavalo. El auténtico Yamor de doña Yolanda Cabrera e hija. Aquí encuentra el sabor de la comida típica, acompañada del néctar de los dioses, el Yamor. Venga, disfrute con su familia en la calle Esteves Mora y Sucre, esquina. Pedidos al 098 54 32 78 5. Te esperamos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla.
Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Rikunaq parkanchi ñukanchipak yanaqpakunata paykunamandami kay programakuta apoyaspa kapan paykunamandami shuk barriokunata kay Otavalo ukupi riqsinakpanchik kunan punllaku riqsinakpanchik Ciudadela 31 de octubre niskakuta chaypimi kapan Mashi Jimena Encalada. Mashi Jimena kikinwa katipanchik. Gracias, seguidores de APAC TV y en estudio, Edison, muchas gracias. Y sigue la lluvia aquí, por eso estamos aquí en una cochita acalorada con los moradores de la Ciudadela 31 de octubre, quienes muy amablemente nos han recibido con una gran comisión para poderles llevar a ustedes a través de este medio de comunicación digital todo lo que ofrece la Ciudadela 31 de octubre. Y junto a mí ya está el señor Giovanni Bedoya. Él es deportista y tiene una escuela de fútbol, un equipo de fútbol, contaban. Giovanni, cuéntenos, los jóvenes están aquí entrenando, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué practican? Muy buenas tardes, encantado. Nosotros somos deportistas, en el fin tenemos un equipo de vóley y más que todo tenemos de fútbol, vóley y básquet. Nos gusta del deporte. Y más que todo les invitamos a todos los moradores de afuera también que se acerquen a la Ciudadela a hacer deporte. ¿Tienen aquí las canchas disponibles? ¿Están en perfectas condiciones? Sí, estamos en buenas condiciones también para hacer deporte también. ¿En dónde queda la cancha? ¿Qué nomás hay? Son extensas, grandes las canchas. Sí, son grandes y está ubicada pasando la Pana por el Colegio San Luis. ¿Usted tiene un equipo? Sí, tenemos equipo también. Tiene la Ciudadela 31 de octubre el equipo. ¿Arman ustedes los campeonatos o se van a jugar en otro lugar? Más que todo si hacemos campeonatos aquí, participamos por otros lados también. Con los mismos moradores de aquí participamos en otros barrios más que todo. Cuéntenos un poco, ¿cómo se organizaron usted? ¿Cómo armó el equipo? Eso ya es desde Guaguito, ¿no? Porque aquí ya vivo ya 32 años vivo aquí. No le vamos a preguntar cuántos años o sí. No. No, dice, o sí. No. Desde Guaguito dice, y ya tiene 32 años, ya no le preguntamos cuántos años. Desde chiquito, desde Guaguito que vino acá, empezó a armar el equipo. Sí, sabíamos jugar aquí mismo con los vecinos de aquí de la Ciudadela, mismo sabíamos jugar. Pero en ese entonces no debe haber habido las canchas, ¿o sí? ¿O dónde jugaban? No, sí había ya las canchas también ya. Y sí había las canchas de aquí ya.
¿A qué hora salían ustedes a jugar? ¿Qué hacían? ¿Se quedaban horas jugando en las canchas? ¿Los papás qué les decían cuando llegaban a la casa? Es que más que todo, como éramos hombres, también nos quedábamos hasta de noche jugando ahí también, ahí con los vecinos, jugando a básquet, fútbol, a escondidas, todo eso con los vecinos. Cuando llegaban a la casa. Después una hablada, nomás pues, toca aguantar eso. Y el deporte, con tal que el deporte se active, que nunca falte. Pero cuando se reunían, ¿cómo usted eligió a los que van a representar a la ciudad del 31 de octubre? En eso es que, no es que había un vecinito que nos eligió a todos para hacer eso. También había el profesor Peruca también. Él, Mauricio Perugachi. él es el que también nos entrenaba a nosotros ahí en el barrio. Que no se enoje, que le dijo Peruca. Eso. Está viendo el Mauricio, no se enojará. Es el nombre de pila, ¿no? Pero es un muy buen entrenador seleccionado de Otavalo. Sí, él nos entrenaba también ahí en el barrio. Él les entrenó y ustedes escogitaron quiénes van a representar a la ciudadela. Más que todo él mismo ya nos escogió así para practicar y ahí nos escogieron ahí para ver los buenos y los malos, ¿no? ¿Y usted en qué posición juega? ¿Es bueno, malo, medio? Sale la bola, corre atrás. No, nomás yo soy de defensa. Entonces es buenazo, medio sale la bola, dice, salgo a correr, dice, o si no, medio tienen sed, lleva el agua. Eso sí, no, yo soy defensa. Muy buen jugador, defensa, por si acaso pase una bola, sí se pasan las pelotas, han metido los goles por falla suya. A veces, claro que cada uno tenemos fallas, ¿no? Por eso toca ponerse con los 5 sentidos en donde están jugando para llegar en algo siquiera en el campeonato. En los campeonatos que ustedes han participado, ¿dónde han ganado? ¿En qué lugares nomás han participado? Hemos jugado en Santiago, también hemos jugado. Y hemos quedado así, vecinos, hemos quedado en segundos así. ¿Y saben ir a acompañarles la barra aquí de la Ciudadela 31 de octubre? Sí saben a veces ir también allá. Es que como pasan por ahí también ya saben que estamos jugando nosotros ya. De pasito, ya los vecinos ya están ya se quedan viéndonos a nosotros ya. El deporte es fundamental para que la juventud, la niñez, adultos mayores, nos distraigamos, ¿no? En algo sano, productivo. Eso sí, como le vuelvo y le repito, más que todo, les invito a los vecinos, a los moradores también, y no solo a los moradores, sino que también por la parte de afuera, que vengan y nos visiten en la ciudad del 31 de octubre, que está ubicado en el Colegio San Luis de Otavalo. En el Colegio San Luis, claro, en el Colegio San Luis. Sí, cerca del Colegio San Luis de Otavalo. Si es que, por ejemplo, tienen un equipo, nos están mirando en este momento en Peguche, en la comunidad de de Peguche, y tienen un equipo y dicen, quiero irme a jugar, esas canchas son chéverísimas, son buenas las canchas, ¿verdad? ¿Cómo hacen para ingresar? O sea, si ingresan solamente a jugar, ¿les dejan nomás o qué deben hacer para utilizar esas canchas? Claro, en estos lados, en este caso, sí les dejan utilizar las canchas a todo mundo, ¿no? Ahí ya tendría que hablar con el señor presidente ya en este para que como está abierto, incluso ya está abierta las canchas también, ya pueden venir a jugar todos los días que pueden participar los jóvenes, los adultos o las personas que necesiten las canchas. Así que ya saben, para solicitar las canchas, hablar con el señor presidente de aquí de la Ciudadela 31 de octubre, o de pronto usted también para un enlace, una manito, nada más, las palancas. Para hacernos un juego entre todos ahí. ¿A dónde pueden comunicarse? ¿Su número les puede proporcionar? Claro, mi número es 099-33-59-97-4. Ya tienen el número. Con esto nos vamos. En este momento nos despedimos. A través de APAC TV nos están siguiendo. Esperamos que comenten, que opinen, que envíen saludos. Estemos en la Ciudadela 31 de octubre conversando con... ¿Sí tenemos comentarios? Sí tenemos comentarios, pero al volver en estudios... Al volver en estudios, voleo.
Ya, al volver en estudio van a leer los comentarios y aquí les damos a conocer. Tenemos comentarios, así que terminamos la conversación con Giovanni Bedoya, excelente deportista, futbolista, defensa. No le preguntamos quiénes son los delanteros, los medios y tanta cosa, pero así que aquí las canchas de la Ciudadela 31 de octubre están abiertas. ¿Hay de básquet? Sí, es que eso, digo, es de fútbol, básquet y vóley. Un partidito de vóley también aquí en la Ciudadela 31 de octubre. Nos vamos a estudios, ya volvemos. ¡Que viva Otavalo! Casi me olvido. ¡Que viva la Ciudadela 31 de octubre! Que viva Mashiokuna, Causachun, Otavalo, Jacta Kunapi, Otavalo, Barrio Kunapis, Causachun, Sumakta, Yali Pachun. Imagíname, Nina Juparcanchi, su comentario Kunata, Charipanchi, Kairatogo, Kilka Katispa, Katirpanchi. Por favor, amigos estimados, me ponen los comentarios en pantalla, por favor. Dice Rojas María Nela. Gracias por apoyar a los emprendimientos de la Ciudadela 31 de octubre desde Facebook. Muchas gracias por seguirnos. Marcelita Ceballos, éxitos a APAC TV y agradecimiento por la transmisión. Marcelita Ceballos, igual desde Facebook. Esos son los mensajitos que nos llegan. También Segundo Fueres, un enorme like. Segundo Santa Cruz, que digan, desde Facebook también. Esos son los comentarios que tenemos. Chasnami Parcanchi, show Rompa Haitador, deportista ni panchinacho. Pipes invitas para Capanche, estadio con ama, Kimeri Pangichilla ni pan, fútbol, vóley, básquet, con atay, masauta pujas pa Kangapa, Kai Ciudadela 31 de octubre. Chayuma Kimeri Capangichi, aquí invita presidente Guanja, mi parla Capangichi, Chayu con ata, Shaguta Chaypi Kangapa, Chaypa Chagunapi, Chaypi pujas pa Kangapa Nacho. Ñacutin Ripanchi, Ñucanchipa, espacio. Apoyo a la comunidad, apoyo a la sociedad, ni panchi nachu. Che kunawan mi ripanchi, ashaguta rikuspa ripanchi, aquí me imagíname, aquí me yaki kunatian, chasnapas ama chasnao kunayalicho. Ripanchi, tigra un panchi. Gracias, mi amor. Si no me ayudabas, no terminábamos para la hora que es. ¿Qué tal si practicamos un poco de quichua? Por ejemplo, la cocina, yanuna tulpa. Yanuna tulpa. El fósforo, pajuila. Pajuila. Fuego, es nina. Pásame la olla, mijita. Olla, manga. Manga. Ayúdeme haciendo la limonada, por favor, mijita. La jarra se dice guayo. Ah, guayo. ¿Me pueden pasar una cuchara, por favor? Sí, mamita. ¿Cuál quieres? ¿La chiquita o la grande? La chiquita. Venga, mami. La cuchara se dice bisha. Bisha. Ajá, bisha. Muy bien, ya vas a aprender, mijita. Con eso ya está listo. La sopa también ya está lista. ¿Qué tal si me ayudas a preparar la mesa, mijita? Ya para servir. ¿Platos y vasos? Sí, mijita, platos y vasos. Bueno, mijita. Mulu. Bisha. Cuchuna. Charichina. No vaya a olvidarse. Vaso pilchi. ¿Sí? Mulu, pilchi, bisha, cuchuna, charichina. Gracias por ayudarme, mijita. Y no te vayas a olvidar lo que hemos aprendido hoy. Poquito a poquito vamos aprendiendo hasta que hables quichua, mami.
que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Yankaykuna kikinwan mana samukpika kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapas yachakuy. Chasnami rikunakparkanchi imashinata sumak ministikapan yachachi ukukunama yaykuspa kanakapan wallankayukunapi sumakta taringapa ama chasna llakillayukuna purihunapa chasnami tayta mamaukuna churiukunata wamraukunata yachachi ukukunama kachapangichi ama wasipi ullankashpalla charipangichichu katipanchi kay Ciudadela 31 de octubre ta riksispa kay llaktapi en el amor programa gupi Mash Jimena ñachukapanchi. Sí, estamos en la Ciudadela 31 de octubre, en Yactapi, en el Yamor, un especial por las fiestas del Yamor. No se pudo hacer fiestas con orquestas, con aglomeración de mucha gente. Ustedes ya saben por qué, por la pandemia, por el posible contagio del COVID. Tenemos que cuidarnos, pero no hemos descuidado en este medio de comunicación digital que los barrios existen, que los barrios están reactivándose, que necesitan el apoyo de usted, que necesitan el apoyo de los medios de comunicación para que vengan a visitar, para que se dinamice la economía. Y ese es el propósito fundamental para dar a conocer enseguida los emprendimientos. Nos encontramos aquí, su nombre por favor. Giovanna Rojas. Giovanna Rojas, para conversar sobre el emprendimiento. ¿Cuál es su emprendimiento? Muy buenas tardes. Gracias a PAC-TV por estar pendiente de los emprendimientos de las personas que queremos surgir en la ciudad de Otavalo. Mi emprendimiento pues es una heladería llamada Tentación Helada, a cual les invito a que vayan pues a probar los productos que nosotros tenemos. Tenemos bananas de split, tenemos ensalada de frutas, tenemos también lo que es la copa especial Tentación. Próximamente pues sacaremos el helado Yamor en homenaje a la hermosa ciudad de Otavalo. Nos encontramos pues ubicados nosotros en la Ciudadela 31 de octubre, en la calle Isaac J. Barrera, ¿sí? Frente a las canchas deportivas en la etapa 2, pues acá arriba cerca al Colegio San Luis. ¿Y cómo me llama la atención? ¿Cómo va a ser ese helado y amor? Si nos puede contar el secretito. No se puede, mientras no existe el producto, no se puede decir la receta. Sí, realmente va a ser una sorpresa, pues en este momento estamos nosotros probando todos los productos, porque realmente si es un homenaje a Otavalo, pues debe ser un producto de calidad, realmente. Entonces, en eso estamos, ¿no? Y ese es un secreto y ese va a quedar pues para anunciarlo por APAC TV cuando esté listo ese producto, ese helado y amor. Pero me imagino que lo que no debe faltar en ese helado y amor debe ser la chicha del amor de los 7 granos, ¿no es cierto? Porque si no, no sería helado y amor. Lógicamente. Un ingrediente le sacamos ya. Ya le sacamos, ahora el otro, no sé. Les comentamos que la planificación estaba que teníamos que ir a visitar cada lugar de los emprendimientos, pero por la fuerte lluvia no podemos ir porque ya hubiéramos estado probando los sabores de los helados de acá, de la compañera de la Ciudadela 31 de octubre. ¿Usted distribuye al por mayor, al por menor? Bueno, es un proyecto que estamos iniciando con mis hijos, la cual sí, vamos a producir al por mayor, son batidos los que nosotros tenemos especialmente. Queremos emprender con nuestros hijos porque realmente queremos dejar de ser empleados, queremos generar empleos, fuentes de trabajo. Realmente la Ciudadela 31 se encuentra preocupada de esto, generar fuentes de empleo para la juventud. Y parece pues que hemos puesto el primer granito los emprendedores para dar el primer paso. La primera frutita, dice, la primera bebida de los dioses del amor. Y qué bueno que se dé esta situación de los emprendimientos. ¿También tienen otro emprendimiento o conversamos luego de la ayuda solidaria que tienen ustedes aquí? Sí,
Conversemos con los compañeros, pues, para que conozcan los emprendimientos. Realmente estamos pocos. La lluvia, pues, realmente no les ha permitido estar a todos aquí para dar a conocer, pero después de esto, pues, les hablaremos de lo que se trata nuestros vecinos solidarios. Vecinos, o seguimos con los vecinos solidarios. Luego en estudio vamos seguimos de una vez en estudio, que sigamos nomás, dice, sobre los vecinos solidarios. Vamos a conversar sobre de qué se trata los vecinos solidarios. Bueno, esto de los vecinos solidarios pues nace en plena pandemia. La necesidad de cuidarnos entre vecinos, el ser solidarios entre nosotros, pues creamos un grupo de WhatsApp entre todos los vecinos del barrio con cada uno de los emprendimientos. ¿Cómo nace? Ya digo, de la necesidad. Si un vecino tenía un quintalito de papas, decía, bueno, tengo papas, el otro vecino no, tengo choclos. Y de esa manera, pues acudíamos en la ciudadela y no salíamos a las calles, no íbamos a los mercados, procuramos nosotros realmente cuidarnos. Por eso que es en la época más grave de pandemia, ustedes han de haber escuchado que no había contagios en la ciudadela 31 de octubre. Todos arrimamos el hombro y ahí empiezan a hacer los emprendimientos por la necesidad. Muchos de nuestros moradores se quedaron sin trabajo, lamentablemente, pero pues todos les hemos aportado, ¿no? Colaborándoles, ayudándoles, adquiriendo los productos. Y estos vecinos solidarios, pues después, como es solidarios, hubieron vecinos de otros barrios que pidieron unirse. Y realmente hay emprendimientos de otros barrios que nos ofrecen los productos y nos dejan a domicilio. Realmente estamos todavía en esa comodidad de que nos entregan a domicilio. Tienen la canasta surtidita ahí, me imagino, ¿no? Con todos los productos que necesitan para hacer la comida. Claro, hay vecinos pues que tienen sus arbolitos de limones, de babacos, o sea, frutas, y simplemente para que no se dañen nos comunican y nos abastecen pues al resto de vecinos. El Randy, dar y recibir. Muchas gracias, los vecinos solidarios. Y estamos aquí, por favor, si se pone de pie doña Eva Ormaza, también que nos va a contar sobre el emprendimiento. ¿Qué emprendimiento tiene doña Eva? Buenas tardes, Canal APAC TV, y gracias también al señor presidente y coordinadora de la Ciudadela 31 de octubre que han preparado este bonito entrevista. La actividad que yo tengo dos actividades. Preparo el delicioso caldo de patas con el sabor tradicional de nuestros mayores. Este delicioso caldo de patas se prepara los días sábados y domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También tengo otro proyecto en el mismo local, que es en mi casita, los helados, se llama Huequi Helados, y tenemos hasta el momento 30 deliciosos sabores. Está preparado de crema y fruta. Entonces les invito a toda la ciudadanía otavaleña para que vengan a saborear estos deliciosos platos. Los heladitos se atiende todos los días, de lunes a domingo. 30 sabores. Si nos puede enumerar unos pocos sabores. Los tradicionales son mora, taxo, naranjilla, guanábana, crema de vainilla. Tengo los un poquito más modernos, banana monkey, cheesecake. ¿De qué está hecho el banana monkey? Bueno, banana monkey tiene crema, queso crema, galleta, mermelada de fresa, y ese es el banana monkey. Imagínense qué rico. Ustedes dirán, en la lluvia hace frío, pero en la lluvia también da sed, ¿no? Da sed. Les comento que la venta se realiza a partir de las 6 de la tarde. En el frío. Cuando llueve, y es mucho mejor, porque como son de crema, no hace frío. ¿La fruta es natural, es orgánica? Sí, la fruta es natural. Yo adquiero los productos en el mercado, pues que está una cuadrita nomás del negocio. Las frutas son naturales, hervidas y licuadas, pura fruta con la crema. Huequi helados. ¿Y nos puede dar un poquito de la receta que usted decía? Con la receta tradicional preparo el caldo de patas. Sí, bueno. Para copiarle un poquito. No tengo ningún inconveniente. Yo he aprendido de mi abuelita, de mi mamá. Creo que soy la única de todos los hijos que ha puesto en práctica este
esta tradición, el delicioso caldo de patas. Yo, bueno, hago la adquisición, los lavo muy perfectamente y se realiza el refrito con muchos ingredientes. Muchos, pero digan los ingredientes. Ahí está el secreto, ahí está el secreto. Bueno, sí, se sazona con cebollita paiteña, con ajo, con el aliño exclusivamente que yo hago y que ese sí es el secreto. Ya no nos va a decir, ya hasta ahí nomás nos quedamos las patas bien lavadas y el aliño que hace, tocará irle a preguntar en la huequi, helados. La hueca de la mamita Evi es el caldo de patas y los helados es huequi helados. Pero en el mismo domicilio. Mismo domicilio. No se confundirán, ya nos dio la... Bueno, les invito a la ciudadanía otavaleña para entrar a la página en el Facebook. Tenemos la hueca La Mamita Evi y también Huequi Helados. Ahí pueden encontrar, están los teléfonos y estamos a las órdenes para servirles a la querida ciudadanía otavaleña, Ciudadela 31 de octubre. Muchas gracias, doña Eva. Por favor, si se pone de pie, vamos otro emprendimiento a conocer. Su nombre, por favor, y qué emprendimiento tiene usted. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marisela Rodríguez. Mi emprendimiento es sobre marisco, pero mi producto es solo marisco, o sea, lo que es arroz con camarón, ceviche de camarón, el combo que tenemos, o sea, el combo viene una porción de arroz con camarón, cebollado, limonada, canguilito. Ese es mi emprendimiento y el nombre es La Sazón Esmeraldeña. Ese es el nombre, la sazón esmeraldeña. Ahorita estamos que el apetito se nos despierta, tenemos helados por acá, acá caldo de patas, y etcétera, etcétera. Y acá la sazón esmeraldeña. En la Ciudadela 31 de octubre encuentra de todo. La dirección exacta, ¿dónde le pueden encontrar? En la Ciudadela 31, en la calle son La Pere Quiñones, frente casi a las canchas 31 de octubre. Pasando la Panamericana. Sí, exactamente. A una cuadrita de la tienda de la vecina Marisela Tapia. Le conocen a la vecina Marisela, ¿no es cierto? Ustedes preguntan de la vecina Marisela Tapia y ahí está la sazón de esmeraldeña. ¿Qué plato es el que más le solicitan a usted? El que más me solicitan es el combo, que es la porción de arroz con camarón, y el encebollado, la limonada y el canguil, lo que más me solicita. ¿Y nos puede dar la receta? No es la señora Eva Ormaza, ya pasó con los helados. ¿Su nombre nos repite, por favor? Marisela Rodríguez. Marisela Rodríguez, es la señora Marisela Rodríguez. El plato, a ver si nos da la receta también, pues para ver si podemos cocinar en la casa. Eso sí no le podré. Tampoco nos da los secretos bien guardados. Doña Eva, ya decíamos que bueno, ya estábamos apuntando en la mente, aunque sea, y nada, nos dice, pero nuestra sazón, la que yo hago, no les doy, dice. No, ni un poquito. Ni un poquito, por eso digo y vengo y explico que toda la gente venga y pruebe, por eso se llama La Sazón Esmeraldeña. ¿Quién le enseñó esa sazón esmeraldeña? Venimos de raíz de mi mamá. O sea, crecimos con mi mamá en esa sazón y entonces esperemos que prueben. ¿Qué tiempo tiene usted aquí su local? Ya un añito. Un año, justo en la pandemia. Que vengan, que consuman esa sazón esmeraldeña. ¿Se les hace agüita a la boca a ustedes también? Sí, pues venga, visite acá en la Ciudadela 31 de octubre. Vamos con otro emprendimiento, por favor. Gracias. Su nombre, por favor, y el emprendimiento. Mi nombre es Silvia Ruiz. Mi emprendimiento se llama Quinti. Nosotros nos especializamos en diferentes tipos de accesorios y nuestra especialidad son los accesorios con identidad. Tenemos accesorios para todo tipo de personas, tanto mestizos, indígenas, afro, gringuitos, para todo tipo de personas. Estamos ubicados aquí en la ciudad del 31 de octubre, en la calle Luis Enrique Cisneros y Juan Ignacio Pareja, en plena esquina del parque. En plena esquina, dice, en plena esquina. Y ya le reconocí, la señora Silvia Ruiz. Fue nuestra patrocinadora con excelentes resultados y los trabajos maravillosos, artesanalmente. La mayoría de nuestros trabajos son artesanales, pero también nosotros
tenemos contacto con artesanos de otras provincias y también de otros países, la cual intercambiamos productos para tener una variedad de estilos para todo gusto. Esos productos, ese intercambio, ¿de qué nomás es? ¿Qué intercambian para que sea variado? Bueno, yo tengo mucha gente por mi trabajo anterior que tenía, tengo muchos conocidos de diferentes países. Hay tengo artesanos de Medio Oriente, artesanos venezolanos, artesanos colombianos, de diferentes países. Entonces nosotros hacemos intercambios de productos. Nosotros enviamos como al por mayor los productos que hacemos aquí, originales, y a nosotros nos envían también productos que ellos promocionan. Entonces tenemos una variedad bien grande de estilos, materiales y productos. Un país, un ejemplo de un país de Medio Oriente que me llama la atención también. ¿A dónde envían? ¿Con quién hacen el intercambio? Bueno, de un país, por ejemplo, tengo de Dubái, tengo una persona, compañero, colega de trabajo, que nos ayuda con accesorios laminados en oro de 24. Los diseños los enviamos nosotros, que son en diseños como arqueológicos, pero los hacen allá y el laminado de allá es muy bueno porque se especializan en oro. Claro, es que Los laminados son de muy buena calidad. Dubái, Súper interesantes y de buena calidad. Ajá. Silvia, si los seguidores que nos están mirando en este momento, o sus vecinos de aquí de la Ciudadela 31 de octubre, le dicen, vecina, necesito que me haga este diseño, que me elabore o una cadena, qué sé yo, unos aretes, ¿usted lo haría y en qué tiempo? Sí, nosotros tenemos un equipo de trabajo, un buen equipo de trabajo, ¿no? Entonces nosotros hacemos trabajos en diferentes metales, oro, plata, bronce, cobre, y sí, personalizamos diseños, esa es nuestra especialidad, personalizar diseños, siempre nos buscan, tienen un cumpleaños, una graduación, una boda, o simplemente quieren regalarse algo especial. Nos buscan, hablan con nosotros, personalizan el diseño que quieren y pues en un par de semanas lo tienen listo. Con excelente calidad y a tiempo. Usted le dice, en la Ciudadela 31 de octubre, le entrego el 31 de octubre a las 10 de la mañana y está el producto. Sí, nos caracterizamos por nuestra puntualidad, por nuestra seriedad en el trabajo. Ya llevamos de experiencia yo tengo como más de 10 años. Pero como ya el emprendimiento como tienda física lo tenemos desde que empezó la pandemia, que ya van para los 2 años. Han tenido muy buenos resultados a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Qué bueno, y conocemos del trabajo y sí nos da pena también para saborear por ahí un heladito, pero lo estamos saboreando mentalmente, un caldito de patas, comernos por ahí una sazón esmeraldeña y aquí mirar las joyas que elaboran. Otra cosa es ver, pero usted puede venir acá, sí, a la Ciudadela 31 de octubre y aquí le informan al lado de quién, acá decía, la sazón esmeraldeña al lado de la vecina de quién era, al lado de la vecina de quién era. Al lado de la vecina Marcelita, a usted al lado de quién le encuentran. A mí al lado del vecino que aún no se presenta todavía. ya se va a presentar. Al lado del vecino que diseña muebles. Pues sí, aquí en la Ciudadela tenemos diferentes emprendimientos. La Ciudadela 31 de octubre es un lugar muy bonito, es una ciudadela muy grande que tiene sus espacios verdes, tiene gente muy tranquila, gente muy amigable y grandes emprendimientos, así es que les invitamos para que visiten. Hay diferentes emprendimientos en diferentes lugares, tanto comida, tanto arte en muebles, tanto como el que ofrezco yo, que es bisutería. Hay gente también que tiene almacenes de ropa, calzado, hay muchas cosas. Y saben que cuando conversábamos en APAC TV hace un tiempo atrás con Silvia, le decíamos, le vamos a contratar para que trabaje en APAC TV y no nos hemos equivocado. Nuevamente queda reiterada la propuesta. Por favor, vamos a invitarle al vecino, para conversar, el vecino de Quinqui, ¿no? Su nombre, por favor, y cuál es su emprendimiento. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Manosalvas. Mi emprendimiento es el servicio de carpintería. Realizamos trabajos, lo que es amoblación de puertas, closets, muebles de cocina
mamparas, todo el servicio lo que es en madera sólida. En el caso que deseen trabajos de melamina, MDF, estamos para servirles. Trabajamos con diseños europeos, coloniales y a disposición del cliente. ¿Qué es madera sólida? Madera sólida, últimamente se ha dejado de trabajar en lo que es solo madera. Ahora lo que es la modernidad se está trabajando con materiales melamínicos y MDF. Sólido quiere decir solo madera. No, no va algo, digamos... Una trampita por ahí. No, no es ni aglomerado ni en MDF. Es madera sólida que resiste más. Se le puede realizar en las maderas que deseen, diferentes, digamos, puede ser laurel, copal, yalte, si desean seique, olivo, en las maderas que el cliente decida. Que el cliente decida y el diseño que el cliente pide. ¿Lo puede diseñar usted? Claro, nosotros, digamos, el cliente nos trae el diseño y nosotros lo construimos. ¿Ese es el eslogan? ¿O cuál es su eslogan? No. Ahorita está pensando, dice el eslogan, le pusimos a pensar. Ya nos dijo qué elaboran, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? ¿Qué trabajan? Pero los costos, ¿desde qué precio tienen ustedes para entregar al público? Los precios están al alcance del cliente. En el caso que deseen, digamos, un precio cómodo, pues lo hacemos. El mismo diseño, pero al precio cómodo. Por ejemplo, una cama de una plaza. Una cama de una plaza puede llegar a un costo de $50 a unos 500, 600. Depende de qué calidad desee el cliente y la madera. Así que, a ver, decida usted de 50 a $500, ¿no? Dependiendo del bolsillo del cliente, ¿no? ¿Y hace reparaciones usted? ¿Reconstruye, restaura? Claro, estamos al servicio del cliente, lo que el cliente solicite. Si desean restaurar algún mueble, si desea fabricarlo, si desean incluso realizar estructuras de madera, a lo que el cliente solicite. ¿Usted presta servicio a domicilio? Claro, contamos del servicio a domicilio. Solo nos pueden comunicar. Claro, el número. Le doy el número. Dice, claro, el número. Nos pueden comunicar al número 098-842-1703. O de no nos pueden encontrar en el Facebook como Puertas de Madera Manos Arte, que realizamos la entrega al por mayor y menor, a lo que es en nivel local, nivel provincial. Y si es que se llevan al extranjero, igual, ¿no? Sí, ha habido muchos trabajitos que se ha hecho a nivel internacional también, entonces lo han llevado. Qué bueno, ya tienen en dónde dormir. Si no tenían cama, si no tenían cómodas, si no tenían muebles de sala, ya aquí, ¿no es cierto? Estamos para servir. ¿Cuál es su vecino? La vecina de las artesanías, Silvia Ruiz. Ya conocen, es que aquí se trabaja en vecindad, en unidad, ¿no? Dices, donde la vecina tal, eso es lo que se está generando también aquí, buena vecindad. Muchas gracias, nos vamos acá con otro emprendimiento. Buenas tardes, su nombre por favor y su emprendimiento. Buenas tardes y gracias a APAC TV por la entrevista, ¿no? Mi nombre es Wilson Betancourt. Tengo un taller de costura acá arriba en la Ciudadela 31 de octubre, en la esquina del Colegio San Luis, entre las calles Francisco Moncayo e Isaac J. Barrera. ¿Qué más confecciona usted? Bueno, confeccionamos pantalones, camisas, blusas, pero la especialidad mía es hacer pantalones de hombre. ¿Solo de hombre? Yo solo de hombre, porque también trabajo con mi esposa y ella hace lo que es de mujer, vestidos, blusas, chaquetas, faldas, hace de todo. ¿Pantalones, camisas de hombres o solamente pantalones? No, de todo, camisas. O sea, usted quiere una chaqueta, le da haciendo. Sí, avanzamos hasta la chaqueta de mujer, solo la chaqueta de hombre no. Aún no. ¿Cómo aprendió usted
el oficio de la moda, de la confección en telas? Bueno, yo aprendí a decir verdad en la zona de INTA desde que era muy niño. Mi papá me mandó a estudiar con un señor sastre. Que ahí fue aprendiendo y salimos acá a Otavalo y me puse a coser. Que, claro, pero con el poco de conocimiento que tenía, ¿no? He salido adelante y ahora hago unos pantalones, unas ropas bien hechas. Con un terminado de calidad. Usted entrega la prenda con terminados, pero así como para poner en almacenes de lujo. Sí, exactamente. Ese es mi terminado. ¿Vieron? Le cachamos al señor. ¿Y dónde le pueden encontrar? ¿Nombres? ¿Tiene su número de celular o a dónde pueden contactarse? Y ya. En la calle Francisco Moncayo y San J. Barrera. Mi número de teléfono es 09 87 88 5510. Y los precios, veamos. Si un pantalón de hombre, ¿cuánto costaría la hechura? Es, ¿no? La confección. Sí, $20. Bueno, baratito. Sí, me parece barato porque para un trabajo bien hecho y que le quede totalmente al cuerpo, a mí me parece bien. Y sus clientes se quedan conformes, no le dicen, vea, ha estado aquí flojo, deme metiendo por aquí, baje las bastas, llevan de una. Sí, de una se llevan porque en eso no tengo problema, más que todo con los varoncitos que ellos les gustan los pantalones bien terminitos, bien hechos y como ya son a la medida, no hay ni para qué ponerles prueba. Así que emprendimientos aquí de todo. Si quiere también mandar a confeccionar acá en el taller de moda del señor Betancourt, pues lo tienen aquí. Vamos a ver si tenemos otro emprendimiento. El último me parece. No, hay más, así que tranquilos compañeros en estudios. Ese es el objetivo de Jactapi en el Yamor. Miren, están sacando, no sé qué están sacando. Hay sorpresas por aquí. Miren, no sé qué es. Qué lindo ese pantalón. Pero no le vamos a dar el micrófono. Está con ganas de avisar de qué es. Dice, a ver, ya, ahora sí. Bueno, mi nombre es Marta Betancourt. Gracias por la oportunidad que nos dan para promocionar o hacer esa publicidad de nuestros emprendimientos. Mi emprendimiento, bueno, estoy en el proyecto ahora de crear ropa con diseños europeos. Que no van a ser a gran producción, pero modelos exclusivos. Pero le saquemos, porque esos son los diseños, mostremos, pues, y vamos, nos va explicando. En este proyecto está incluido mi hermano, que le estaba hablando. Entonces, sí, él es el que me ayuda a la costura con los diseños que yo le doy. No. Entonces, ¿de qué tela es esta? No podría decirle, pero es como algodón, ¿no? Algodón. Entonces, estamos creando este proyecto con mi hermano. Usted le da los diseños y su hermano cose. Comprobado la calidad, lo que hablaba el señor Betancourt. Sí, esta es la calidad, preciosos diseños. ¿Tiene otros modelos, por favor, para indicar? El proyecto o la compañía es MK, que es Marta Kelly, que es mi apellido de mi marido, y pues diseños Marta Kelly. Entonces, más o menos esto. Esa es la improvisación que, como decíamos, teníamos que irnos a la casa de la señora, a su local para mostrar, pero aquí están los diseños. Aquí traje solamente un poco para mostrar más o menos lo que... Esto es bordado a mano, ¿no? Todo es bordado a mano. Lindos colores. Luego tenemos... Qué hermoso. También bordado a mano. ¿Por qué el interés de mostrar la artesanía, esta blusa en este caso, los bordados a mano? Porque me parece que bordado a mano tiene más, ¿cómo se dice?
realce y también es como un arte, porque no es lo mismo que bordar en una máquina, ¿no? Máquina se hace. Y también trato de escoger modelos exclusivos. Perdón, y por aquí está un invitado, el invitado que ha llegado tarde. Miren, ese invitado especial también, hermoso, perrito, qué hermoso. Taller de mi hermano, ¿ya? Qué lindo. ¿Y usted borda o manda a bordar? Lo hago personalmente, yo busco los diseños y yo los hago los diseños. Esa es una chaqueta, ¿no? Qué hermosa. Chaqueta, sí, y bueno, hay que, para apreciar un poquito mejor. Y el cuello. Una modelo, doña Silvia. Sí, una modelo necesitábamos. Entonces, más o menos, sí, así. Entonces, entre mi hermano y mi cuñada, entonces ellos me... Sí. Me ayuda, ¿no? Sí. Doña Marta, esta chaqueta, ¿cuánto cuesta? Bueno, todavía, como le digo, estamos ya solamente en el proyecto comenzando y quiero terminar con todos los o sea, todos los trabajos que tengo. No voy a tener almacén, pero voy a poner una página donde la gente puede ver todos los diseños ya terminados con precios y todo. Al momento no puedo dar precios porque... Pero son modelos exclusivos, Sí, son porque exclusivos. no es Solamente una ese hace un solo diseño y bueno, si a alguien le gusta y no tiene, puedo hacerlo el diseño a pedido y a medida, pero son diseños exclusivos. ¿Cuánto se demora usted en elaborar, por ejemplo, esta chaqueta? Por ejemplo, esta chaqueta me tomó como un mes. Pero igual usted es puntual en la entrega del Bueno, trabajo. Bueno, yo viví en el extranjero por muchos años, entonces yo estoy a la puntualidad. Disculpe, ¿dónde vivió? Inglaterra. Inglaterra, puntual, lindos diseños de calidad con un terminado excelente, hermosos, muy hermosos. Mi emprendimiento y bueno, espero pues que tenga acogida y ya muy pronto crearé mi página web para que todos tengan la oportunidad de mirar todos mis diseños. Y a propósito, vamos a una mención para que sepan también aquí los moradores. La productora APAG tiene grandes creativos profesionales. Podemos darle a Armando la página que ustedes deseen. Spots, cuñas, jingles, reportajes, documentales, así nos ayudamos, ¿no? En los randis, también hay buenos profesionales, estaremos conversando. Samia, la producción, si decían que vamos con la expresidenta o el presidente que ya llegó, ya, muchas gracias a ustedes. Porque hay más emprendimientos y agradecemos acá a la Ciudadela 31 de octubre por recibirnos, a usted también por ayudarnos en la coordinación. ¿Me recuerda su nombre, por favor? José Luis Tapia. El señor José Luis Tapia. Tenemos más emprendimientos, ¿no? Va a hablar de los 2 emprendimientos que nos quedaba, porque de acuerdo a la planificación vale la pena repetir y por la lluvia nos impidió trasladarnos. Teníamos también la buena voluntad de un vehículo que nos iba a trasladar de lugar a lugar, pero no pudimos irnos. El ingeniero Juan Uvidia, está enviando unas fotografías que van a salir en pantalla, ¿no? Cuéntenos de este emprendimiento del ingeniero Uvidia. Buenas tardes con todos y especialmente con ustedes, con SPAC TV, por este espacio que les han dado a todos nuestros vecinos que tienen alguna u otra actividad que han sido aporte también para aquí, para el cantón. En lo que se refiere al emprendimiento del ingeniero Juan Uvidia, la familia Uvidia en sí se ha caracterizado por tener la Escuela de Artes Marciales Otavalo. En este caso, su especialidad siempre ha sido la rama en el taekwondo. Entonces, es una academia que viene por años, ha sido muy reconocida y nosotros, como bien lo dijo usted, teníamos planificado trasladarnos a cada uno de los emprendimientos, como era ese proyecto, y el ingeniero estaba ya listo con una compañera del taekwondo para poder hacer alguna demostración. Lastimosamente, por lo que nos ha pasado lo de la lluvia, por el clima,
pero es un emprendimiento que ha dado muchos valores y muchos prospectos de jóvenes otavaleños, de deportistas aquí en el cantón y en la provincia. Han participado en grandes competencias y Juanito Ovidia nos está mirando, el hijo también, ¿no? También, el Juanito es igual, ¿no? Nombres. Y Gonzalo Villa también, el otro hijo, y ahora que vienen los nietos, ¿no? Los nietos que están dedicados también a esta rama, y nosotros también hemos sido parte alguna vez de la academia, incluso también ya mi hijo fue parte también de la academia, en la cual siempre hemos estado en, que es un deporte que en lo principal se manda la disciplina, ¿sí? Entonces, eso ha sido un proyecto que ha venido generándose y que ha estado durante muchos años aquí en Otavalo, en el campo. Con responsabilidad y con grandes triunfos para Otavalo. Así es, de una academia que ha dado buenos deportistas y que hoy podemos verles que muchos de ellos ya están siendo parte de algunas ligas cantonales aquí en la provincia. Y otro emprendimiento a más de Juanito, pero me parece que también la esposa de Juanito Ovidia comercializa también joyas, ¿no? Sí. Joyas con su familia también tienen ese emprendimiento. Exacto, doña Narcisa de Hidrobo de Ovidia también tiene ese emprendimiento de lo que es joyas, si no estoy mal, de joyas brasileñas, ¿sí? En las cuales se dedica tanto doña Narcisa como también su nuera y en este caso también su hijo Juan, que son los que tienen este tipo de emprendimientos de joyas. Al por mayor y menor. ¿Usted tiene el teléfono del Juanito? ¿El número de teléfono? Si usted quiere las joyas, si quiere venir a la Academia de Taekwondo, aquí en la Ciudadela 31 de octubre, ya le van a dar el teléfono aquí el señor presidente de este populoso lugar del ingeniero Juan Ovidia. El hijo también es Juanito, ¿no? Y el otro hijo... Gonzalo Ovidia, sí. El número telefónico del ingeniero Juan Ovidia es el 099-555-3776. Ese es el número del ingeniero Juan Ovidia de la Academia de Artes Marciales de Otavalo de Taekwondo. Y tenemos otro emprendimiento también que no pudimos ir, ¿no? Sí, otro emprendimiento también que no pudimos acudir y que nos estaban esperando con los brazos abiertos es de Estética Mari, ¿sí? Es un salón de belleza que está ahora en nuestra ciudad, casi al frente del Colegio San Luis, en la calle Francisco Moncayo, la misma que nos comentaba ayer la vecina que está haciendo también, es auspiciante y va a ser quien va a pintarle, a cepillarle a las candidatas del reinado del Yamoro, ¿sí? Entonces, también nos esperaban allá. Entonces, también quedan invitados los que requieran de esta Estética Mari, en la calle Francisco Moncayo, frente al Colegio San Luis. De calidad, usted si quiere ponerse más bella, más hermosa, no necesariamente cuando tenga una fiesta, venga acá a la Ciudadela 31 de octubre a Estética Mari, a la 31 de octubre. Si me acompaña, por favor, por aquí, vamos a terminar este bloque para acudir con moradores de la Ciudadela 31 de octubre. Vamos a acudir a donde el licenciado Patricio Proaño nos espera en la casa para conversar sobre la historia, la memoria que tiene la Ciudadela 31 de octubre. Y nos vamos con un ¡Viva Otavalo! ¡Viva! ¡Viva la Ciudadela 31 de octubre! ¡Viva! Nami rikuna huparkanchi sumak emprendimientos ni panchi nachu kulkiuta estaban taringapa nachu rikuna huparkanchi tiapan helado joyería retikuna ni panchi manilla kuna ni panchi sata carpintería tiapan chaypchata sirak mashiukunaps tiapan chaypchata nachu mikuna hatudurkunaps tiapan costeño ni panchi camaroncitos chasnakunaps tiapan chasna yataps shuk taekwondo nishka nachu artes marciales estaban riksinchi chasna gustiapan chasna yata estética maquillaje kuna estaban somagya rikuringapa nachu chasna unaps hasta tiapan chay Ciudadela 31 de octubre chay Ciudadela 31 de octubre chay gulpillata muyuspa kana hupangichimas masio kuna Sheikh Panchi kay pipas masio kuna ñakutin ripanchi kaypi
ñukanchipak yanapawkunawan hasta ka emprendimiento kuna mitiaska chaymi yarispa nipani ñukapas ñayakutin ripanchi ñukanchipa ñakutin yanapaykunawan kay programa llaktapi en el Llamor niskaguta lluksita ushachun ripanchi espacio publicitario. Agenda una cita con la belleza en Avellaneda Aesthetic Med. ¿Te preocupan manchas, cicatrices, lunares, acné? Nosotros tenemos la solución. Realizamos cirugías ambulantes de párpado, rinomodelación y rejuvenecimiento facial con procedimientos avalados por los más altos estándares profesionales. Visítanos en Otavalo, porque Avellaneda Aesthetic Med sabe lo que tu cuerpo necesita. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal. Siéntete libre de ser tú y usar un complemento que vaya contigo. Estamos ubicados en la avenida Luis Enrique Cisneros y Juan Ignacio Pareja, Parque 31 de Octubre. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal. El Mercado 24 de Mayo invita a la ciudadanía a visitar sus diferentes locales comerciales. Encuentre todo tipo de productos de primera necesidad.
Para su seguridad, contamos con sistemas de desinfección al ingreso y salida. Limpieza permanente de las áreas del mercado. Realice sus pagos en la red de servicios Facilito. Haga sus trámites en la ventanilla única de servicios municipales. Además, el mercado cuenta con un terminal interno de transporte, cajero automático, transporte en coches, nuevo patio de comidas, sistema de clasificación de la basura, amplio parqueadero y amplia zona de descarga. El Mercado 24 de Mayo está ubicado en la avenida Luis Cisneros y calle Juan de Dios Morales, cerca de la unidad educativa Gabriela Mistral. Buenos servicios a su alcance para su comodidad. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal. Siéntete libre de ser tú y usar un complemento que vaya contigo. Estamos ubicados en la avenida Luis Enrique Cisneros y Juan Ignacio Pareja, Parque 31 de Octubre. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal. Siéntete libre de ser tú. Chasnami rikunajparkanchi ñukanchipa yanapa junata paykunamanta kay programa llaktapi en el amor llushkita osajupan golpi barrio kunata shuk lado kunata riksispa kay Otavalo kupi kunanpunllagumi riksinajpanchi Ciudadela 31 de octubreta ña Mashi Jimena ña shuk laduma riphurka shuk rukutaytawan parlakapa imashinata kay Ciudadela 31 de octubre viñasca Mashi Jimena ñachukapanchi. Sí, seguimos en la Ciudadela 31 de octubre. Por cuestiones de fuerza mayor no pudimos conversar con el señor Patricio Proaño, a quien anunciamos ya. Pedimos disculpas a ustedes, seguidores de APAC TV, pero estamos con una conocedora, porque también fue quien o es la persona que está viviendo ya más de 40 años, señora Marcela Ceballos, ex dirigente, expresidenta de la Ciudadela 31 de octubre y conocedora de lo que pasó aquí. ¿Cómo usted cuando llegó acá a vivir, cómo encontró esta Ciudadela? Buenas noches. Yo cuando vine a vivir aquí en la Ciudadela, era todo terrenos,
había pocas casas, contaditas, la casa de la señora Hernández, del señor Barba, del señor Suárez, contaditas, ¿no? Las casas en ese momento. No teníamos el puente del Bosna, que hoy es el puente, era una quebrada de los Molinos, que por ahí tocaba bajar para irnos al mercado a hacer compras. Eh, Éramos las dos casas que hicimos en la parte de acá arriba, era de la señora Edith Montalvo y mi casa. De ahí empezaron ya a ser los vecinos las demás casas. Usted fue una de las primeras familias de las personas en llegar a habitar este sector. Sí, en la parte de arriba, sí. Nos fuimos unos los primeros moradores que empezamos a hacer las casitas acá arriba. Arriba, en la segunda etapa de la Ciudadela 31 de octubre. Etapa es la que divide la... Nos divide es la Panamericana, pero la Ciudadela es una sola. La Ciudadela viene, que es hasta la entrada del mercado, el Divino Niño, y termina en la Escuelita Católica. Todo eso es la Ciudadela. Y para que les den todas las facilidades, el puente, la construcción del puente, ¿cómo se organizaron ustedes? ¿Qué hicieron para conseguir las obras? Bueno, se puede agradecer a los ex presidentes de la Ciudadela 31 de octubre, que también han sido bien dedicados para que siga adelante la Ciudadela. En ese entonces el señor Barba con el señor Montalvo, difuntos, ¿no? Y ahora, ellos se habían movilizado, habían hecho gestiones para hacer el puente que tenemos ahora, el del Bosna. Porque si no teníamos solo el puente de abajo del Batán, que por ahí tocaba ir al mercado. Dar tremenda vuelta. Tremenda vuelta para llegar, o si no, bajar por los puentes del molino, que había solamente unas tablitas puestas para cruzar. Entonces sí, ha habido muchos adelantos con nuestros expresidentes. No teníamos teléfonos, no teníamos un adoquinado con el señor Ariulfo Carrasco y yo igual en esa directiva que compartí, hicimos el alcantarillado, el adoquinado, con el alcalde actual, Mario Conejo, él nos dio todo, una obra grande. Coincide que está el nuevo alcalde, Mario Conejo, de pronto en la primera administración. En la primera administración del señor alcalde Mario Conejo, con él hicimos el adoquinado, el alcantarillado, el nuevo alcantarillado que hicimos. ¿Cómo vivían ustedes sin alcantarillado, sin agua potable, sin energía eléctrica? A ver, nosotros teníamos agua, iluminación, pero partes, no, la luz eléctrica teníamos partes. Gestiones, todo con gestiones. Patricio Donoso, en ese entonces presidente, él hizo las líneas telefónicas, las gestiones para tener líneas telefónicas. Cuando yo entré como presidenta, que estaba 8 años durante mi presidencia, hicimos determinar la iluminación. Había, pero focos ya quemados, no había en algunas partes. Hicimos congestiones propias de fondos propios de la Ciudadela de poner una iluminación en el parque, que tenemos solo 4 lámparas dentro. Y eso yo, aprovechando esta oportunidad, aprovechando el canal de ustedes, gracias también, le rogaría al señor alcalde, porque a él le pertenece el parque, que por favor nos dé unas iluminaciones. Igual unas bancas, porque ya no valen las bancas, porque remodelación no se le puede pedir porque no hay plata, dicen, entonces ya no se puede, a pesar que la remodelación se le viene pidiendo ya unos 10 años atrás, la remodelación del parque. En vista que no hay, por lo menos que nos cambien las bancas, nos den más iluminación al parque, porque la iluminación es muy importante. Tenemos peligro para los jóvenes que estudian. Bueno, ahora por la pandemia no están estudiando, pero si ya se reactiva nuevamente, ya empiezan, es la única entrada principal, que por ahí caminan los jóvenes estudiantes de la universidad en la noche. Los jóvenes enamorados, por eso se llama el Parque de Enamorados. No sé, puede ser, pero cuando yo me hice cargo de mi Ciudadela, era la zona roja que le llamaban, porque teníamos muchos delincuentes, muchos asaltos, muchas violaciones, pero nos hemos puesto con actividades con nuestros moradores mismos, haciendo gestiones para poder tenerle ahora como es la Ciudadela tranquila. No se le puede decir a la totalidad, porque no hay todavía totalidad en ninguna parte, pero sí un agradecimiento a la policía, que hicimos un chat comunitario aquí, que hemos trabajado con la policía y las otras autoridades. Doña Marcela, cuando usted llegó hace 40 años acá a la Ciudadela 31 de octubre, ¿había el Colegio San Luis? ¿Habían las canchas? Cuando usted ya levantó su casa, su vivienda,
¿Sentía temor el estar aquí asentada, viviendo? Claro, sí nos daba miedo porque no había casas, era la única. Era mi casa y la señora Edith y el señor Eduardo Brito, no había más. Entonces sí teníamos temor. Sí, el colegio San Luis iniciaba a hacer el colegio recién iniciaba con el padre Monseñor Gavilanes, con él recién, y la señora, ahí era presidenta doña Colombita Valverde, que con ellos iniciaron la primera promoción para el colegio. Ahí como que Entonces, ya se tranquilizaron un poco. tranquilizamos y a raíz que ya empezó a hacer el colegio, también ya los vecinos de dueños de los lotes empezaron a construir ya sus casitas, que hoy en día solo tenemos un lote baldío en la parte de arriba y en la parte de acá abajo tenemos dos lotes baldíos, de ahí todos son construidas las casas. ¿Qué recuerda usted? Algo que le traiga a la mente, algo que le haya pasado impactante cuando vino a vivir usted acá. La sorpresa que cuando nosotros recién nos pasamos era potrero todo. Y cuando venimos, habían ladrones, habían gente mala vida, porque ahí se emborrachaban, hacían todo. Entonces sí había una inseguridad. No teníamos seguridad, no había iluminación en la calle pública. Había los postes, pero no encendidos. Y entonces ese rato empezamos a hacer gestiones con la señora mamita de los señores Betancures. Hicimos una comisión y ante la empresa eléctrica para que enciendan los alumbrados de la calle. El puente del Divino Niño, que usted decía que por ahí bajaban, que era un tanto peligroso también para ir a los mercados o al centro, porque esto es centro, ¿no es cierto? Pero en ese entonces eran centros y el puente conectaba las dos zonas. ¿Quién construyó? ¿Quién hizo las gestiones del puente del Divino Niño? Directiva, las gestiones del difunto doctor Marco Barba y el señor César Montal. Anteriores que usted mencionaba, ¿no? Cuando se inauguró ese puente, ¿qué hicieron? ¿Qué programa? Hicimos un programa, felicitarle al alcalde, en ese entonces creo que era el alcalde Villarreal o sí, el alcalde Villarreal, con él se hizo ese puente. Entonces se hizo un programa, una fiesta, porque fue un gusto, es un adelanto. Para nosotros ya fue un pasito llegar al centro. Imagínense tremenda vuelta que teníamos que dar o meternos a la peligrosidad que era bajar. Entonces ya al hacer el puente ya era una tranquilidad y ya vino el señor Esteco con el Bosna. Entonces más tranquilidad porque ahí ya el señor Esteco nos dio, que hasta ahora existe el almacén El Bosna. Y en ese tiempo el río Tejar más caudaloso, ¿no? Claro, sí era bastante, y de todo color, de todo color. Hasta ahora es de Mire que nosotros en la gestión que yo estaba igual, hicimos una comisión de los moradores Confederación de Barrios y hablamos con el señor dueño de la fábrica, que por favor, por eso ya es tratada, ya tiene el señor de la fábrica de las telas, ya tiene hecho bueno, ya es tratado, ya no baja como era. Muchas gracias a doña Marcela Ceballos, quien hace 40 años llegó acá. Vamos a conversar ahora con el señor presidente de la Ciudadela 31 de octubre sobre cómo se encuentra en este momento. ¿Hay seguridad acá? ¿Pueden venir los otavaleños, los imbabureños a nivel nacional? ¿Pueden venir acá a este sector, a la Ciudadela 31 de octubre con tranquilidad? Bueno, realmente como es de conocimiento público, la delincuencia nos ha afectado a todo el país, ¿sí? Pero nuestra ciudadela todavía aquí existen robos y todo, pero no en la magnitud que en otros sectores. Nuestro sector todavía sigue siendo tranquilo, ¿sí? Hemos tenido varios robos dentro de nuestro sector, pero no a la magnitud de otros sectores de aquí del cantón. Ustedes protegen a la gente que viene por acá, se comunican, tienen un chat comunitario. Sí, nosotros tenemos un chat comunitario en el cual
está casi la mayoría de los vecinos integrados. Igual tenemos unas alarmas que con el dinero mismo de las administraciones anteriores se logró poner. Entonces, cualquier peligro que existe dentro de la ciudadela, la activamos estas alarmas y salimos todos los vecinos a tratar de apoyar qué es lo que está pasando con cualquier vecino que esté en alguna emergencia especialmente de esta situación de la delincuencia. Colaboración, si hay colaboración de los vecinos, cuando ustedes piden o alguien pide auxilio, inmediatamente salen de sus domicilios. Bueno, sí, sí, realmente sí hay la solidaridad de los vecinos, sí, sí hay el apoyo. Hay gente que del sector de lo que le hablábamos de la división de la Panamericana del sector de arriba, a veces se baja a ayudar a los vecinos de acá del sector de acá abajo, por las situaciones de unión y tratar de evitar y así ahuyentar a la delincuencia que realmente acampea en todo el cantón, ¿no? Muchas gracias. Despedimos así Yactapi en el Yamor. A ustedes, seguidores de APAC TV, gracias por ese tiempo también. Gracias a ustedes por esa dinámica que tienen, ¿no? Las ganas de hacer conocer el sector, de que la Ciudadela 31 de octubre está presente y que tienen varias cosas que ofrecer. Muchas gracias por su organización, por la colaboración y estaremos por aquí para la información general. Hasta entonces. Gracias también a ustedes y gracias por todo lo que nos han realizado y especialmente el apoyo a nuestros vecinos emprendedores. Gracias. Y que viva Otavalo. Que viva Otavalo. Y que viva la Ciudadela 31 de octubre. Que viva la Ciudadela. Y nos vamos mañana, estaremos en el barrio Montserrat. Nos vamos. Yo paichani Masi Jimena Chasnami que Ciudadela 31 de octubre tasauta Rixispa Canajpanchi hasta Bangarin seguridad manda sauta Parla Parca que Pushak Masi alarma comunitaria alguna tiapan anticari golpe gujata yana parispa tanda najuspami kasna kunata kabinya chispa kapaska ama imapsua kuna imaps jaki kuna yali pachun chay golpe Masi kuna kai pachau kama chay najpaskanchi Rixispa kai Ciudadela 31 de octubre. Llegamos hasta estas horas en esta transmisión. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, al auténtico Yamor de Doña Cabrera e hija que queda en la Esteves Mora y Sucre y Otavalo, los deliciosos, la chicha de los dioses, las ricas fritaditas también, a la pastelería, panadería Son de Azúcar, que está ubicado en la Bolívar y Piedradita esquina, también a Helados La Colón, que está ubicado en Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar, en el edificio Sisa, en el segundo piso. También agradecemos a Pinturas Gama y Color, el color de tus sueños, que está ubicado en La Morales y Atahualpa Otavalo, también en Cotacachi, calle Sucre y 10 de agosto. También a Fisio Vida, que está en la calle Atahualpa y Manuel Andrade, junto al Consejo de la Judicatura, todo esto en Otavalo. Muchas gracias amigos, amigas. Mañana tenemos un nuevo Yactapi en el Yamor, desde el barrio Montserrat. Kaya Kamanto Paripasión.